Muy buenas tardes, hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios. Nos preparamos para la exposición de la palabra que ha sido leída. Estamos en Primera de Pedro. Todavía estamos en el capítulo 2. Se leyeron los versículos 11 hasta el 25. Y es lo que luego de la oración comenzaremos a explicar. Le pedimos una vez más, por favor, que verifique su teléfono, su celular, que esté apagado o en silencio, para que no haya ningún tipo de interrupción. Muy bien. Permítame poner en contexto esta porción de la Escritura, ya que llevamos ya varios domingos predicando sobre Primera de Pedro y podríamos ya haber perdido un poco el hilo, la temática inicial y cómo llegamos al pasaje que vamos a estar explicando en este momento. Primera de Pedro se escribe alrededor del año 50. El emperador de turno bajo el imperio romano es Claudio, que es el padrastro del emperador Nerón, de ese emperador que no tiene muy buena reputación, aunque muchos de ellos no la tuvieron. Los hermanos a los que se les escribe están en la dispersión, en la diáspora, han tenido que salir y han tenido que salir por causa de su fe. Han tenido pérdidas en términos familiares, económicos, entre muchos otros aspectos. Sin embargo, se les recuerda en esa condición que eran amados, porque habían sido elegidos por Dios. Habían perdido cosas materiales, pero en Cristo habían ganado muchas otras que eran de mayor valor. Tenían una herencia, como se establece en el versículo 4, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Una herencia y una obra de Dios en sus vidas que era suficiente para que ellos pudieran, en medio de la situación que se encontraban, caminar con gozo. Caminar con gozo cuando todavía no conocían completamente a aquel a quien amaban. O visto desde el punto de vista de Dios, de quien nos amó a nosotros primeros. Nosotros hablamos de nuestro amor a Dios, pero la Escritura enmarca o señala que nuestro amor a Dios proviene de que Dios nos ha llamado a nosotros primero. Habían sido alcanzados por medio de un evangelio que había sido profetizado y que quienes habían recibido aquella palabra habían indagado, habían investigado, habían procurado entender en qué momento se cumpliría aquella obra gloriosa en la que Dios enviaría un Mesías para traer salvación. Estaban viviendo el cumplimiento de esa profecía. Por lo tanto, debían ceñirse de ese entendimiento. Ceñirse involucraba en se debía entenderse como que ellos debían aprender, debían vivir ahora de acuerdo a los preceptos, a las normas que en otro momento tal vez conocían, pero no vivían o habían rechazado. Se les recuerda el alto costo por el que fueron comprados. Pedro señala que fuimos comprados los creyentes a precio de sangre y que esa transacción salvífica se inició en la eternidad, que ellos no eran los que habían escogido a Dios, sino que Dios los había señalado para una gracia destinada que tendría como centro a Jesucristo. Serían resucitados por medio de su obra. Serían comprados no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Y todo esto para comenzar a afirmar con claridad que habiendo nacido de nuevo, debían ahora vivir una vida diferente. Según en su vida anterior traían la marca, la evidencia del pecado original, de la corrupción que heredamos todos de nuestros padres. Y ya hemos explicado que no se trata de heredar a los padres solo en el sentido del ámbito del hogar, de las cosas buenas o malas que se enseñan o se dejan de enseñar, sino en términos de ese corazón caído que es rebelde desde su inicio, desde su juventud,
Y nos referimos a la condición humana, que entró no por una falla en la creación, sino porque la Escritura dice en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, que por causa del primer pecado, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que todos nacemos luego de Adán con ese corazón, con esa semilla, con esa propensidad hacia la maldad, hacia la desobediencia, hacia buscar lo propio y no lo de Dios, hacia vivir para nuestra gloria y no la gloria de Dios. Pero ellos habían sido renacidos por una palabra que era rechazada por otros. Como el mismo evangelio que llama a unos a salvación condena a otros. Cómo esa palabra puede ser entendida por unos y completamente ser una palabra no entendible para otros. La Escritura dice por el acto en el que fuimos renacidos. Ese corazón cambia. Y cuando ese corazón cambia de varias formas o maneras que se expresan en el capítulo 2. Comienza a evidenciarse un rechazo hacia el pecado. Desechando, pues, dice Pedro, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, calumnias, difamias, entre otros pecados. Pero ese nuevo corazón no solamente rechaza lo que antes amaba, que Dios aborrecía, sino que también ahora desea la palabra de Dios. Desea ese alimento espiritual por el que nació. Esa palabra ahora se convierte en una necesidad. Viene a ser ese maná, viene a ser esa fuente de agua de vida en el desierto. Pedro dice, claro está, si habéis gustado de la benignidad de Jehová. En otras palabras, si realmente han nacido de nuevo. Si para Dios han sido constituidos en su pueblo. Esa salvación nos lleva a ese aspecto que acabamos de señalar. La salvación no solo nos coloca en una correcta relación con Dios, al ser perdonados, al ser adoptados como hijos, sino también nos hace parte o venimos a formar parte de ¿qué? De una nueva identidad. Una identidad en Cristo, pero también en Cristo ligada a ¿quién? A nuestros otros hermanos, aquellos que Dios llamaba y llamaría todavía a salvación. Somos parte de ese pueblo, de ese edificio, de esa casa, cuya piedra angular es Cristo. Y Pedro nos recuerda que ese mensaje que había sido ya profetizado señalaba que Cristo sería salvación para unos y piedra de tropiezo para otros. Pero nosotros, según el versículo 9 y 10, teníamos la gracia de haber sido constituidos en un linaje escogido, en un real sacerdocio, en una nación santa, esto es apartada para Dios, en un pueblo adquirido por Dios y sabemos a qué precio, a precio de sangre. ¿Con qué propósito? Con el propósito principal que ya vemos en los primeros versículos, de que vivamos ahora una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y que en el proceso compartamos, comuniquemos ese evangelio, esa luz, ese mensaje que Dios usó del evangelio para que viniésemos a la vida. ¿Por qué hay que comunicar ese evangelio? Porque Dios determinó que por medio de la proclamación del evangelio, los que han de ser resucitados de los muertos vendrán a salvación. No hay salvación sin la proclamación del evangelio. Y claro está, sin la obra de Dios en el corazón. Ambos elementos son totalmente indispensables y necesarios en esa resurrección espiritual. Se nos recuerda que éramos diferentes en el pasado para enmarcar que debemos entonces vivir de una manera que distinta en el presente.
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, versículo 10, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y observe bien que la misericordia por la que hemos sido alcanzados tiene nombre: Jesucristo. Los hombres buscan de la misericordia de Dios, buscan algún acto de Dios para sus vidas. No hay un acto mayor en el que Dios demuestre su amor y su compasión, sino en la persona y en la obra de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 8 lo muestra con toda claridad. Muestra que no hay un amor superior, sino el amor de aquel que da su vida por los enemigos. Y nosotros éramos enemigos de Dios. Por eso dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, observe que todo el tiempo se muestra el estado perdido, corrupto en el que nos encontramos. Nosotros no participamos con Dios en la salvación. Él nos resucitó de los muertos. No estábamos enfermos y recibimos medicina. Estábamos sin vida y se nos dio vida. Y esa vida únicamente puede proveerla Dios, y Dios la ha provisto para un pueblo en Cristo. Así que ahora somos su pueblo, aquellos que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia y que ahora vivimos por esa misericordia. Los versículos 11 al 25 que formaron parte de la lectura del domingo pasado y que nos centramos o vimos el aspecto escatológico basado en una frase importante en la lectura de esos versículos. Y el versículo clave que nos llevó a otros pasajes es el versículo 12. Se habla del día de la visitación. ¿Qué visitación? ¿La visitación de quién? ¿Quién vendría y serían unos compensados por sus obras o otros pagarían por sus obras? ¿En qué día? Para poder entender ese marco, nos tomamos el tiempo de ir por cada capítulo de Primera de Pedro, viendo cada uno de los pasajes que identificaban que había un acontecimiento que estaba por suceder pronto. Y es precisamente el día de la visitación, o como se señalaba también, que enmarcamos el domingo pasado, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17. El que se había establecido que el juicio de Dios debía comenzar, ¿por qué? Por la casa. Y esa casa que se hace referencia ahí no es la iglesia. Esa casa está hablando del templo. ¿De dónde Pedro saca esa expresión, el día de la visitación? ¿Cómo podemos estar seguros que ese era un juicio que vendría sobre el pueblo de Israel o el pueblo judío en el primer siglo? El pasaje para mí irrefutable en la Escritura que claramente señala de dónde Pedro está tomando esa expresión se halla en el Evangelio de Lucas, y no lo consideramos el domingo pasado. Quisiera tomarlo para continuar hoy. Vamos al Evangelio de Lucas, y en Lucas nos vamos a dirigir al capítulo 19. El Nuevo Testamento abre con 4 evangelios. Nos ubicamos en el tercer evangelio, en el capítulo 19. ¿Y qué hay en el capítulo 19? El capítulo 19 de Lucas y la porción que vamos a estar considerando trata específicamente aquel día de la entrada triunfal, el cumplimiento de una serie de profecías que Zacarías había profetizado en el Antiguo Testamento, siendo la primera de esas profecías cristológicas la de Zacarías capítulo 9, versículo 9. ¿Cuál es la profecía de Zacarías 9, versículo 9? La profecía de aquel rey que vendría súbitamente en aquel día, pero vendría de una manera totalmente diferente a lo esperado.
Era un rey que en vez de venir en un gran caballo, vendría en un pollino, que en vez de ser seguido por un gran ejército, una gran multitud, entraría solo y con sus discípulos y con algunos que aparentaban entender y anunciaban la llegada del Hijo de David. En Lucas 19 los versículos importantes son los versículos 41 al 44. Mientras Jesús está cumpliendo Zacarías capítulo 9, versículo 9, observe, note lo que sucede. Y cuando llegó cerca de la ciudad, y esa ciudad es Jerusalén, al verla, lloró sobre ella. Lucas 19, 41. Diciendo, ¿por qué lloraba? ¿Qué lo tocó en su aspecto humano a ser movido, sacudido? Lo va a decir. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Así que el Mesías vendría a establecer un pacto de paz o el nuevo pacto. Pero se había profetizado que ese pueblo no entendería la forma y la manera en que el Mesías vendría a establecer la paz. Y yo pienso que el hombre normal y cotidiano tampoco lo entiende en nuestros días y algunos cristianos tampoco. Porque la paz que el mundo busca es ausencia de conflicto, de situaciones, de problemas, de enfermedades, de situaciones económicas que nos agobian y decimos nos quita la paz, no nos permiten vivir tranquilo. Pero esa no era la paz que venía a traer el Mesías. La paz que venía a traer el Mesías era paz para con Dios. Porque la necesidad primaria de todos los hombres no es la de un Salvador que hace milagros, proezas y nos saca o nos quita de situaciones. No es un Salvador que nos salva de elementos extraños. Es un Salvador que nos salva de nosotros mismos. Si usted mira todas las propuestas que se han hecho, filosóficas, psicológicas, psiquiátricas, sociales, el problema de la humanidad está afuera. El problema del hombre es su entorno, su familia, sus padres, el lugar en el que se crió, su situación económica, entre muchos otros aspectos. Podría ser hasta el color de piel en nuestros días. Son factores que según el sistema nos condicionan, nos llevan a vivir de una manera determinada. ¿Sabe qué? Todo eso es falso. Cada uno de esos factores y muchos otros que no hemos mencionado podrían contribuir, fomentar situaciones en la vida. Pero la verdadera razón del problema es el pecado. Es nuestro estado de rebeldía. Es no entender lo que significa vivir en un estado de condenación para con Dios. Por lo tanto, esa paz es la paz de la que se habla, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 1. Es la paz del perdón. Es la paz de justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es la paz que obra en nuestro corazón, dándonos fortaleza y pudiendo permanecer nosotros firmes y con nuestra mirada puesta en Cristo a pesar de la circunstancia que estamos viviendo.
Porque no es una paz que nos libra de las circunstancias, sino una paz que nos ayuda a enfrentar en Dios las circunstancias para su gloria. A no hundirnos, sino a creer que en todo hay propósito, que Dios no nos ha abandonado, que Dios continúa cincelándonos, que en ocasiones permite el mar para colocarnos en situaciones donde podamos ser de bendición a otros, porque en otras circunstancias no sucederían. Vean el ejemplo de José. Cuando estuvimos haciendo el estudio del Salmo 105, se habla de la providencia, de los actos soberanos de Dios. Dios había dicho que Él proveería para el sustento de un pueblo que estaría esclavo en Génesis capítulo 15 por 400 años. El pasaje no dice cómo Dios proveería, cómo Dios se manifestaría, a través de quién lo haría, pero Dios lo haría porque Dios es fiel a su palabra. ¿Y cómo lo hizo? Quiero recordar la historia que lo hizo a través de un hombre llamado José, menospreciado por sus hermanos, quien fue vendido por ellos, se tuvo que formar, criar en otro hogar, su padre pensando que había muerto, tal vez José pensando que nunca volvería a ver a su familia, entre muchos otros aspectos. Pero todo aquello había sido guiado y establecido por Dios. Así que mucho cuidado en cómo evaluamos, en cómo juzgamos, en cómo nosotros pensamos, en cuál es nuestra teoría sobre dónde está Dios y qué está haciendo. Dios no necesita nuestro consejo. Nosotros necesitamos entender que Él es sabio, soberano, justo, amoroso para con nosotros en Cristo. Y por esa razón, por quien Él es, no por las circunstancias, por quien Él es, no por la circunstancia, podemos caminar firmes y seguros. Es como cuando en las relaciones interpersonales alguien nos habla sobre X o Y persona que nosotros consideramos una persona de nuestra confianza, una persona con testimonio. Y no podemos entender por qué esta otra persona nos dice que podría fallarnos. Decimos, yo no tengo razones para desconfiar. Si lo hacemos en ocasiones con otros seres humanos, lo podríamos hacer con una institución que a nuestro juicio no nos ha faltado, no nos ha fallado. ¿Cuánto más deberíamos hacerlo con Dios? De hecho, es en Dios que debe estar toda nuestra confianza. El pueblo no entendió lo que era para su paz. El hombre no entiende por qué necesita a Cristo. Quiere un salvador de muchas cosas, pero no un salvador que intervenga en su vida, que le diga que debe abandonar ciertas conductas, que debe separarse de ciertas relaciones. No lo entiende. Pero aquellos que rechazarían la paz, ¿qué les quedaba? El juicio. Porque el Antiguo Testamento, cuando hablaba del Mesías, apuntaba, señalaba tanto a salvación como a juicio. En otras palabras, que Cristo o es salvación para usted o es su condenación. Yo sé que queremos la imagen y la idea de un Jesucristo que solo salva, que solo es amor. Un Jesucristo en su cruz, extendiendo sus brazos y interpretándolo nosotros de manera humana. Mira cómo anhela, mira cómo nos mira, nos añora que nos acerquemos. Cuando deberíamos estar contemplando el cuadro real también, que incluye que está muriendo y Dios lo está sentenciando, porque no hay manera o forma en que nosotros pudiésemos ser salvos sin que la justicia de Dios fuese satisfecha. Entonces, si Dios condenó a su propio Hijo por amor al pueblo que eligió para salvar, ¿cómo cree usted que escapará del juicio de Dios?
Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. ¿Qué está diciendo? Que la ciudad se iba a enfrentar a un asedio. Iba a haber guerra. Los iban a acorralar. No habría escapatoria. El problema no es que vendría un asedio sobre Jerusalén. El problema es que no contaban con el favor de Dios y rechazaban a Cristo. Y te derribarán a tierra. ¿A quién? ¿A quién van a derribar a tierra? A Jerusalén, al pueblo, a tus hijos dentro de ti. A veces pensamos en la salvación como un aspecto solamente personal, y es cierto, la salvación es individual, es personal, es Dios quien obra en cada corazón. Pero la realidad es que donde Dios obra se benefician los que están cerca. Según el mal reina para destrucción de la ciudad, donde hay luz o hay sal, hay bendición en la tierra, aunque la tierra no lo entienda. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, aquellos que le escuchaban, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. El mundo los despreciaría, pero el desprecio del mundo no elimina lo que somos en Cristo. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Note que está hablando de la destrucción del templo y no hemos llegado a Mateo 24. Algunos creyentes creen que la destrucción del templo se da en el monte de los olivos, que allá es que se habla del juicio que vendría. No. La llegada del juicio se da desde el momento en que aparece en escena Juan el Bautista. ¿Por qué ustedes creen que Juan el Bautista inmediatamente llama a los hombres al arrepentimiento? Anuncia ciertamente el reino de Dios se ha acercado, pero inmediatamente les dice arrepentíos y convertíos. El que viene ya con su equipo para juzgar. Todo árbol que no dé fruto será cortado y echado en el fuego. ¿De qué hablaba Juan el Bautista? Del cumplimiento del día ardiente de la ira de Jehová. Malaquías capítulo 4. ¿Por qué? Porque él era el Elías que habría de venir. Malaquías 4:5. No dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto, escuche la frase. Es la misma frase en griego que en Pedro. Y es el único lugar explícito en el que está. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, ¿de qué está hablando Pedro? De aquel tiempo. ¿Por qué es tan importante el aspecto escatológico para continuar en esos versículos 11 al 25 del capítulo 2? Porque no solo habían salido bajo una persecución iniciada no por el imperio, la persecución realmente venía de sus propios hermanos. Hubo un edicto en el tiempo de Claudio, del emperador. Mandó a sacar a los judíos de Roma. ¿Pero por qué los sacó de Roma? Porque había unas luchas contra un sector de ese pueblo que tenían o adoraban a un tal Crestos o Cristo. Ya había luchas dentro de Roma de los judíos que no habían creído en el Mesías contra los cristianos. Y como al imperio no le interesaban las luchas que pudieran haber, las diferentes facciones o divisiones dentro del sistema judío, los mandó a sacar de Roma. Así es que Priscila y Aquila conocen a Pablo en el libro de los Hechos. ¿De dónde vienen? De Roma.
Jesús ya había hablado de lo que iba a suceder. Las cosas no se pondrían mejores. El punto es que no solo la situación que había ya ocurrido ponía presión y carga, sino que Pedro no puede decirle las cosas van a cambiar mañana. Imagínese a alguien que viene pidiéndole a lo mejor consuelo, una oración, y usted quisiera poder hablarle de un futuro glorioso mañana. Y tratar de solo que esa persona vea, bueno, pasaste por X crisis, pero mañana hay un nuevo día. Pedro no podía engañarlos y hablarles de un nuevo mañana cuando los días, cuanto más se acercaran a aquella visitación, al tiempo de juicio, se pondrían peores. No había manera de hablarles de un futuro glorioso inmediato. Tenían que aprender a soportar la prueba. Y no nos gusta eso. De hecho, algunos ni lo entendemos siendo cristianos porque el cristianismo que se nos ha vendido es un cristianismo que si tienes a Cristo todo te va a ir mejor. Te va a ir bien. Tal evangelio es falso. Mire los tiempos que se avecinaban. Vaya conmigo a 2 Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Para presentárselo en labios del apóstol Pablo, ¿cuál era el escenario el escenario que estaban viviendo y en el que iban a vivir? En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, escuche como la Escritura dice, tiempos peligrosos. ¿En qué reside la peligrosidad del tiempo que estaban viviendo nuestros hermanos en el primer siglo? Porque no podemos descontextualizar el pasaje y querer traerlo al presente sin entenderlo primero en el momento, en el contexto, a su audiencia. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Si fuese así, sería fácil de señalarlos, de encontrarlos, de diagnosticar dónde está el problema. Pero mire cuál era el problema. Porque era un tiempo peligroso. Porque a pesar de que el Espíritu de Dios o Dios muestra una radiografía, una clara evidencia de dónde están parados, quiénes son, eso no es lo que ellos verían. Que tendrán apariencia de piedad. Ahí está la gravedad. Para muchos aparecerían hombres con virtudes, hombres que parecían amar a Dios, hombres que pretendían guiar a otros como los fariseos, pero eran guías de ciegos, que tendrán apariencia de piedad, versículo 5, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Eran tiempos duros. Tiempos donde la maldad y el engaño sería la normativa. Como algo dispuesto por Dios. Vaya conmigo a 2 Tesalonicenses capítulo 2.
Dios comunica la verdad de su plan, de su evangelio, a través de las Escrituras, quienes señalan el cumplimiento de ese plan en la persona de Cristo. Y también afirman que todo aquel que se arrepiente y viene en fe es salvo. Pero ese mismo evangelio señala, escuche lo que vamos a ver, que aquellos que rechazan deliberadamente el evangelio, simple y sencillamente porque no se ajusta a su estilo de vida, serán engañados. Dios permitirá que vivan en el engaño para perdición. Está eso en la Escritura. De hecho, creo que lo dije yo muy bonito. Se los voy a leer. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, y voy a iniciar en el versículo 10. Segunda carta a los Tesalonicenses. Si dije primera, lo dije mal. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, inicio en el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Escucha el propósito. Ese a fin significa con el propósito de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso no es primera de Pedro 2. Cristo es piedra viva, piedra preciosa, piedra de salvación, pero dice para los que creen. Porque para los que no creen, la piedra que los edificadores rechazaron se ha convertido en piedra de tropiezo y en roca que hace caer. Y señala que eso ya había sido profetizado. ¿Por qué esto es tan importante? Porque Pedro les está diciendo en los versículos 11 al 25 que la obra que Dios había hecho en Cristo debía llevarlos a una transformación de vida. Y que las situaciones del presente que estaban viviendo no podían ser utilizadas como una excusa para no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El hecho de que no estuviesen en su tierra natal, el hecho de que no estuviesen dentro de su pueblo bajo sus tradiciones, sus costumbres, y que tuviesen que enfrentar otras creencias, otro estilo de vida, no los excusaba delante de Dios. Dios los llama a ser santos porque Él es santo donde quiera que estén. Entonces no se trata de un cristianismo que postula, que trata de ser piadoso en un culto, de hablar de cristianismo con palabras, sino que se debe evidenciar en una transformación de vida. Y en una transformación de vida que se demuestra, en efecto, en todas las áreas de el vivir. En ese lugar donde estaban, enfrentarían un nuevo sistema de gobierno. Tenían ellos la excusa de decir: nosotros tenemos a Cristo como rey, y como Cristo es nuestro rey, lo que diga el gobierno no nos interesa. No, los cristianos son llamados a obedecer, pero no obedecer todo. Porque el gobierno no tiene ninguna autoridad ni poder delante de Dios para establecer leyes contrarias a Dios.
Y tengo que decirlo de manera clara, porque hay quienes usan pasajes como estos o como Romanos capítulo 13 para hacerle creer a los cristianos que cualquier locura que el gobierno establezca, nosotros tenemos que someternos y que debemos ser los primeros en hacerlo. No. Yo lo he dicho públicamente y lo diré, yo no estoy dispuesto a someterme en nada al gobierno que vaya contrario a Dios. En todo caso, nuestra postura debe ser la de Pedro y la de Juan. Cuando confrontaron las autoridades en su tiempo y le dijeron, es menester de los hombres obedecer a Dios primero, antes que ustedes. Si lo que el gobierno está haciendo, si lo que el gobierno está proponiendo, si el gobierno es custodio de la palabra de Dios y está buscando que la palabra de Dios, que la ley divina se lleve a la acción, se haga cumplir, gloria a Dios. Pero cuando el gobierno determina que está bien que una mujer termine su embarazo cuando ella quiera, casi ya hasta el final de la gestación, porque según la ley, en el año 1973, el año del caso Roe versus Wade, se estableció que es tejido fetal lo que la mujer tiene dentro. Que no hay vida. Que todavía no hay vida. Y que como es tejido fetal, es tejido que es parte de la mujer tiene la voluntad, el derecho de hacer con su cuerpo, con su tejido lo que ella quiera. Ya no se trata de un aborto en los primeros 3 meses. Ya se trata de que una mujer puede aún matar a su hijo en el 9º mes. El aborto parcial. Ni le explico cómo se hace. ¿Podemos nosotros estar de acuerdo con ello? ¿Podemos estar de acuerdo con la perspectiva de género? Donde ahora el sexo es definido por cómo usted se siente. ¿Dónde quedó la biología? ¿Para qué tanto tiempo en la escuela nos hicieron perder el tiempo? De hecho, una de las clases más odiadas por muchos estudiantes y difíciles, además de matemática, era la clase de biología. Ciencias. Nos enseñaban que había un hombre y una mujer. Que de hecho era el varón en un sentido biológico quien determinaba el sexo. La unión de 23 cromosomas y los otros 23 cromosomas, ahora no. Ahora lo que usted quiera hacer. De hecho no tiene que ser hombre ni mujer, puede considerarse un perro, un gato, un león. Estamos viviendo en un mundo desorientado, malvado. ¿Cuándo en la historia hubo un tiempo como el nuestro? Siempre ha habido depravación, siempre ha habido maldad, siempre. Pero por lo general la maldad cabalgaba en la oscuridad, se escondía. Ahora no. Ahora la luz se esconde. Hay cristianos que tienen temor a ofender a los impíos. Pero los impíos pueden ofendernos. Y no es que estemos en una lucha mano a mano, porque como dice Pablo en Efesios, nuestra lucha no es cuerpo a cuerpo. Es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, debemos ceñirnos de toda la armadura de Dios. Ese ceñirnos del capítulo 6 es diferente al ceñirnos de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. No. ¿Cómo esperaban ellos vivir una vida agradable a Dios? En una sociedad opuesta a Dios. ¿Cómo no caer? ¿Cómo no someterse? ¿Cómo no terminar siendo parte de la cultura?
Nuestro reto es grande. Si leemos Mateo 10, no solo sería una persecución de parte de sus propios hermanos, que eso ya de antemano era doloroso. Si fuese el imperio las que los estuviese persiguiendo, alguien podría entenderlo. Pero Jesús les dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y a los lobos que se refería en Mateo capítulo 10, no era al emperador romano, no que no lo fuera. Eran a sus propios hermanos, podía ser su padre, su madre. Les dijo, los enemigos del hombre serán los de su casa. Si a eso le suma que se enfrentarían a un mundo pluralista con tantas ideas contrarias y que en medio de ese mundo eran llamados a resplandecer. ¿Algo ha cambiado? Nuestros hermanos no tenían excusa para no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, según Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Tenemos nosotros excusa? El versículo 15 lo dice de manera inequívoca, clara, irrefutable, innegable. Porque esta es la voluntad de Dios. Primera de Pedro 2:15. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13, nos recuerda que debemos vivir como hombres libres, pero no como aquellos que usan la libertad como una excusa para el pecado. Santiago nos recuerda tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2. Habla de la ley de la libertad. Ley de la libertad. Los seres humanos piensan en ley, empiezan en esclavitud. Nuestra mente hace una asociación en ley y restricción. Pero Santiago está hablando de la ley divina. El sometimiento a Dios era su libertad. Míralo en el versículo 16 de manera clara. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto, como excusa para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ese es el contexto del Nuevo Testamento. Y no ha cambiado. Vayan conmigo a Primera de Juan. Y vean cómo Juan lo habla, aborda este tema y la dificultad que habría. Fuimos a segunda de Timoteo y vimos cómo se hablaba de tiempos peligrosos en los postreros días. Pues en Primera de Juan, en el capítulo 2, también está centrado en el último tiempo. Míralo en el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Primera de Juan, no Evangelio de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Ya es el último tiempo. Y miren los retos que estaban enfrentando nuestros hermanos, porque nada ha cambiado. En el mundo antiguo, gran parte de los excesos y depravaciones para su conocimiento no lo llevaba a cabo el pobre. Quiero que me escuche bien. La mayoría de los excesos, pecados atroces,
no eran la vida del pobre. No que el pobre no pudiera pecar, pero el pobre no se podía dar ciertos lujos. Eran los ricos, principalmente, los que tenían el poder adquisitivo, económico. Nuestros hermanos nunca tuvieron eso. La mayoría no. Ya lo ven en Pedro. Habían perdido relaciones, bienes materiales, pero habían sido alcanzados por Dios en Cristo, recibiendo algo que es más valioso que cualquier otra cosa, la vida. No la vida física, esa la habían tenido de sus padres. El nacer de nuevo. Una herencia que nadie les podría tocar. Pero habría otros elementos que tendrían que enfrentar y no se los podrían sacar. Miren en el versículo, en ese mismo capítulo 2. Voy a leer versículos 15 al 17 por cuestión de tiempo. No améis al mundo. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuidado con la frase que se nos dice, si tú eres cristiano, tienes que amar al mundo. Este sistema todo lo tuerce, lo cambia. Porque todo lo que hay en el mundo, y no se refiere a las cosas creadas, vamos a ver qué es lo que no podemos amar, de qué tenemos que desligarnos, separarnos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Así no empieza la lectura en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Usted no ve cómo todo el tiempo a través de una pantallita se nos está seduciendo a que hay algo que necesitamos. Hay algo que nos falta, por eso es que no somos felices. Porque no estamos manejando el mejor carro, porque no vivimos en la mejor casa, porque no nos vestimos, no tenemos, no comemos, no sé, X o Y alimento. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y mire cuál es el problema, y los coloca en tierra y le dice, y el mundo pasa y sus deseos. A esto nosotros le llamamos ¿qué? Las modas, por poner una palabra. ¿Usted no ha visto cómo somos conducidos como ratas de laboratorio? No hay que ser una rata de laboratorio metida en algo en metal. Se nos dice que la moda es que los pantalones son brincacharco, le llamamos nosotros. Y usted veía aquella moda que los pantalones eran así. Y la gente iba felices con sus pantalones así. Que parecía que los habían heredado de un hermano que era más pequeño. Para unos, yo no me puedo poner esa mezclilla, ese pantalón, ¿cómo ponerme eso? ¿Me queda corto? No, lo que pasa es que usted estaba fuera de tiempo, porque hubo un tiempo que eso era la moda. ¿Y qué cuando te los compraban lo más largo posible y luego lo enrollaba y quedaba un tubo allá abajo? Alguien nos dice que debemos brincar y brincamos.
Pero lo que Dios nos dice lo rechazamos. Qué triste. Seguimos el consejo de un amigo, el consejo de un vecino, de un compañero, de un padre, de una madre, pero rechazamos deliberadamente la palabra de Dios que es para nuestro bien. Pedro les recuerda a sus hermanos que si Dios los había rescatado, que si Dios los había sacado de aquella antigua manera de vivir, debían vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el ejemplo que pone para terminar? Pedro no se coloca él mismo. Pablo en su tiempo tuvo el afirmar que aquellas comunidades que él había dirigido, había enseñado, podían ver en él un ejemplo. Lo que me habéis visto hacer, hacedlo vosotros. Pero Pedro ni tan siquiera se coloca como la normativa. Pedro le dice a sus hermanos, el ejemplo y el modelo a seguir es Cristo. Yo no sé cuál sea su ejemplo para la vida, cuál sea el estándar para medir las cosas, cuál sea su brújula para saber si está bien ubicado o desubicado en la vida. Pero Pedro dice que el estándar, que el modelo es Cristo. Los versículos 19 al 25, eso es lo que hacen. Dejarles saber a los hermanos que si vivir por causa del evangelio traería más dolor, traería situaciones difíciles, valía la pena enfrentarlas. Que si por causa de la verdad, de señalar algo que es pecaminoso, que a Dios no lo agrada, no por ser recalcitrantes, por creernos mejores que los demás, sino por decir es que eso está mal, eso yo no lo puedo seguir. Un papá, una mamá, un tío, una tía, un vecino se enojan, que se enojen. De hecho, nos importa más, lamentablemente, lo que piensa un segundo, alguien que conocemos, pero parece no importarnos cómo lo ve Dios. Y Pedro le dice, a quienes deben ustedes agradar es a Dios, como Cristo agradó a Dios. Pero le recuerda agradar a Dios, que lo hizo para nuestra salvación, para poder cumplir como ¿quién? Como el cordero inmolado que habría de dar su vida en el capítulo 1 por nosotros. Tuvo que sufrir el menosprecio. Entonces, si haciendo lo bueno, lo correcto, le dice, porque esto merece aprobación, si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente, lo que le está diciendo entonces, pues, que vengan las situaciones y los problemas. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Le está recordando en nuestra vida cuántas veces sufrimos y pagamos por estar viviendo de una manera equivocada, errada, pecaminosa. Y lo aguantamos. De hecho, tenemos a veces a decirle a los hombres, o aguántelo como macho. Yo no sé qué eso significa. Porque es torpe aguantar algo que está mal. Lo que hay es que dejarlo, que arrepentirse. Pero él dice, si en nuestra vida pasada pagamos un precio por nuestra conducta pecaminosa, les deja saber también habrá un precio que pagar por vivir una vida con una buena conciencia ante Dios. Pero le dice que aquella paga era merecida. Esta no es merecida,
pero honra a Dios. Alguien que está haciendo el bien no debería pagar por hacer el bien. Pedro los llama a sus hermanos a entender que él no podría simple y sencillamente hacer una oración para que Dios mágicamente desapareciera sus problemas. Yo no tengo ninguna oración mágica para hacer desaparecer los problemas. Y les soy bien honesto. A lo mejor por esos rasgos todavía de la pecaminosidad en nosotros, si la tuviera, lo hubiera hecho sobre mí. No existe, no hay truco, no hay caminos cortos en la vida cristiana. Somos llamados a ser siervos, a militar, a caminar la carrera que tenemos por delante. Lo que Pedro está haciendo es lo mismo que hace el autor de Hebreos. Puestos los ojos en Jesús. Pedro le dice, en el momento en que pongas tu mirada en los hombres, te vas a preguntar si vale la pena. Pero cuando miras a Cristo y recuerdas, Pedro dice, que Él padeció por nosotros, versículo 1, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, su andar, su manera de vivir, su conducta, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ese era el estado en el que nos encontramos, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. El versículo 24, para finalizar, deja claro que solamente un hombre que ha sido resucitado, que ha recibido la gracia de Dios en Cristo, puede vivir de acuerdo a la justicia de Dios. La ley proclamaba la justicia de Dios, pero nos condenaba, porque evidenciaba y mostraba todas nuestras faltas en todas las áreas de la vida. Pero Cristo, cumpliendo con toda la ley y habiendo obrado en nuestro corazón, nos devuelve ahora a la ley moral, a la ética, al amor a Dios, al amor al prójimo, para que podamos obedecerlo. Por eso eran libres en Cristo del pecado y de la condenación. Pero paradójicamente eran siervos y debían vivir a la altura de la palabra de Dios, lo que en el pasado no podían hacer. Yo no sé cuáles sean los retos que usted esté viviendo en su casa, en su matrimonio, en su vida personal, donde sea. No hay soluciones mágicas. Pero este pasaje es poderoso para enseñarnos que habiendo nacido de nuevo, si de hecho o en efecto Dios nos levantó de los muertos, hemos sido capacitados para vivir esa nueva vida. Que esa nueva vida
requiere de diligencia, de cambiar nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios, de ahí ceñirse con la verdad. Que no se puede esperar el bien haciendo el mal y por eso debían desechar toda aquella conducta y maneras de vivir que los mantenían en condenación. Pero no solamente se trataba de desechar, sino de comenzar a hacer cosas que no hacían. Ahora nos levantamos, nos encomendamos a Dios. En vez de estar tomando decisiones basadas en nuestro propio criterio o opinión, la Biblia dice que si alguno tiene falto de sabiduría, que la pida y Dios la da. Que cuando no sabemos cuál es su voluntad, esperamos y pacientemente oramos para saber qué es lo que debemos hacer. Que en vez de estar usando otros ejemplos como excusa para tapar nuestro pecado o cubrir nuestras faltas, nos medimos ante aquel que es la medida de todas las cosas y es Cristo, para poder ver bien las áreas donde todavía se requiere que Dios continúe cincelando nuestras vidas. El mensaje en Primera de Pedro, capítulo 2, es profundo, porque contextualiza la vida cristiana no solo como algo que ocurre en el corazón, y termino, sino como una realidad que trasciende el corazón y trastoca todas las áreas de la vida del hombre. Esa vida que recibimos en el corazón, vamos a ver cuando entremos al capítulo 3, tienen que verse en la manera en que me conducto, cómo soy como esposo, como esposa, como hijo. Por eso el capítulo habla acerca de los gobernantes, habla de aquellos que están en una posición de siervos y tienen un mayordomo que tal vez no es el mejor mayordomo. Y observe que aún en ese caso lo lleva a que eso no debía ser una excusa. Dice, no solamente con los buenos y afables, sino también con los difíciles de soportar. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Vivimos en un mundo de crisis y de situaciones. Dios se ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero una promesa de Jesús de que Él nos va a librar cada vez que hay una situación y que hay una oración mágica, hay algún ritual que podemos hacer. De hecho, la mejor manera de evitarnos muchas situaciones es precisamente viviendo de acuerdo a su voluntad. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias en este día, en esta tarde, por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Agradecidos de esta bendita palabra que escrita 50 años, 2000 años atrás, sigue teniendo la misma eficacia, la misma importancia, trascendencia para nosotros en nuestro tiempo. Oh Dios, ayúdanos a poder vivir a la altura de hombres que han sido resucitados de los muertos para venir a ser siervos de Dios, que tienen el mayor ejemplo, Jesucristo, y que hemos sido capacitados por la regeneración o la obra en el corazón y la permanencia y obra del Espíritu Santo para vivir de una manera diferente. Ayúdenos, oh buen Dios, a poder agradarle en todo, a poder vivir vidas que hablen de nuestro Salvador. Nos preparamos para la cena del Señor y le pedimos una vez más, oh Dios, que mientras tengamos en nuestra consideración, en nuestras manos, el pan y la copa que habremos de tener y participar, podamos recordar la obra gloriosa de Cristo, aquel que como en Pedro fue entregado
por nuestros pecados para nuestra justificación, y cuya sangre era necesaria que fuese derramada para que se cumpliese, oh Dios, aquel nuevo pacto y pudiésemos tener una certeza completa y segura por medio de la eliminación de aquella maldad y condenación en la que nos encontramos. Oh Dios, la obra que has hecho en nosotros es gloriosa. Sin embargo, nosotros no siempre estamos conscientes de ella. Que sea la obra de Cristo, el amor de Cristo, el que nos lleve y nos mueva como a Pablo, pensando como él pensaba. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, decía él, se había propuesto vivirlo en la fe. Señor, que lo que nos resta en nuestra vida, luego de tantos años perdidos, podamos vivirla para su gloria. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén.